Hoy vamos a avanzar al tema de la última cena, y hay mucha información aquí en la última cena. Es tanta información que lo vamos a dividir en partes. Yo sé que los que son miembros del Árbol Plantado y estamos, cuando nos toca celebrar la mesa del Señor, recordar lo que se hizo en la última cena, pues yo compacto el mensaje, ¿verdad?, en unos cuantos minutos, ni siquiera me tomó una hora. Pero aquí no tengo limitante, ¿verdad? Entonces voy a hacer el esfuerzo por profundizar. Hay muchísimo que debemos entender con respecto a la última cena, muchísima información, y hoy vamos a ver la parte 1. Nuestro objetivo es ver el contexto de lo que estaba sucediendo cuando está por acercarse la última cena y específicamente durante la última cena, y entender desde el punto de vista judío cuál es la trascendencia de esa última cena, porque lo que Jesús va a hacer con esa festividad, la Pascua específicamente, es que va a ser un cambio radical. Entonces, si no nos detenemos a examinar con detalle todo lo que está sucediendo, es muy fácil que se nos escape muchísimos datos muy importantes y relevantes para entender lo que está sucediendo. Así que vamos a profundizar. El día de hoy vamos a ver la parte 1. Y hacemos un breve resumen de la semana pasada. Dice, cuando Jesús llegó a Jerusalén, bueno, no voy a leer los pasajes, ya los leímos, pero cuando Jesús llegó a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, ¿verdad? Dice literalmente la NBI. Lo recibieron como rey, lo reconocieron como profeta, 2 de los 3 oficios de Cristo, ¿verdad? Profeta, rey y sacerdote. En ese momento Jesús era conocido como un profeta, pero ahora es recibido como rey. La gente gritaba de alegría y le pedían a Jesús que lo salvara. Cuando gritaban Hosana, vimos lo que significa esa palabra en hebreo. Era una súplica, un ruego para que lo salve. La gente está feliz y toda esa conmoción entre la gente, porque muchísimos fueron a ver a Jesús, se habían enterado de lo que había hecho con Lázaro. Muchos fueron a la fiesta que se hizo en honor a Jesús un día antes de que entrara a Jerusalén. Todos estaban emocionados por lo que había pasado con Lázaro. Podían preguntarle al mismo Lázaro lo que había pasado. Así que la fama de Jesús se extendió. Eso hizo que las multitudes estuvieran ahí cuando llegó en Jerusalén, y eso provocó un conflicto con los fariseos. Pero toda la gente que estaba ahí feliz, en realidad, como lo vimos la semana pasada, estaban alabando a Jesús por amor propio, buscando un beneficio propio. Lo hacían sin entendimiento. Por eso preguntábamos cómo se sentía Jesús al ver tanta conmoción y la gente tan feliz proclamándolo como rey, reconociéndolo como sacerdote. Dijimos lo que la Escritura dice: Jesús lloró. Al ver la ciudad, lloró por la ciudad y profetizó la destrucción de Jerusalén. Y ese mismo sentir de la gente de buscar a Jesús porque esperaban que se cumpliera las profecías del Mesías, de que los libraría de sus enemigos, ese mismo deseo es lo que los llevaría a su destrucción en el 70 después de Cristo. Así que Jesús sabía que lo buscaban solo por los beneficios que podían obtener de Él y no por quién es Él. No entendían que Jesús efectivamente estaba a punto de salvar a la humanidad entera, no nada más a ellos, pero no una cuestión política, sino librarlos del pecado. Entonces, podemos ver, y dijimos, que ese mismo error, o sea, de esas personas que buscan a Jesús por beneficio, lo cometen muchos el día de hoy. Y los exhorté para que se examinen a sí mismos y no se engañen pensando que por el hecho de estar aquí y de esperar que Jesús haga algo por ti, eso te convierte en hijo de Dios. No es así. Ahora, partiendo de esto, que nos quedamos y de este contexto, específicamente del conflicto con los fariseos, vamos a empezar a analizar el contexto de la última cena. Así que vamos a orar así como estamos antes de empezar. Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Gracias a eso podemos mantenernos en pie, Señor, porque nos merecemos la muerte, porque pecamos. Pero en tu misericordia, Señor, y por tu gracia nos declaraste justos, cancelaste la deuda y nos regalaste tu justicia. Por eso podemos venir aquí y pedirte que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos permita comprender lo que vamos a estudiar, que nos permita, Señor, entender lo que sucedió, qué hiciste y por qué lo hiciste, Señor, de manera que podamos profundizar
en la sabiduría que has dejado en tu palabra. Tu palabra dice que eres galardonador de los que te buscan. Y hoy venimos a buscarte, Señor. Confiamos en que nos permitirás conocerte cada vez más por medio de tu palabra. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos el conflicto con los fariseos al llegar a Jerusalén en Lucas 19, versículos 39 y 40. Dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. También vimos la semana pasada que llamarle maestro es lo máximo, lo más que llegaron a reconocer de Jesús, que era un maestro. Públicamente siempre le estuvieron poniendo trampas, lo acusaban, trataban de desacreditarlo, aunque no pudieron encontrar nada. Pero el que lo llamen maestro fue lo más que reconocieron de él. Ahora vamos a Juan 12, 18 al 19. Dice, muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Cuando las multitudes van a buscar a Jesús, los fariseos se dan cuenta que todos sus esfuerzos han sido en vano. No han podido encontrar falta ni falla alguna en Jesús. Han tratado de cuestionar todo lo que Jesús hace y no han logrado nada. Toda la gente se va tras de él. Pero ya vimos que todos esos que se van no es porque sean salvos, sino porque buscan un beneficio. Pueden obtener algo de Jesús que no pueden obtener de los fariseos. Pero esta queja, miren cómo lo sigue todo el mundo, refleja el problema en ellos, en que la gente ya no los sigue a ellos, ya no los busca a ellos, ahora buscan a Jesús. Se les va la gente y eso genera problema. Se nos están yendo, ya no vienen a consultarnos a nosotros, ya no vienen a que nosotros los guiemos, ahora se van tras ese carpintero que ni credenciales tiene. ¿Se entiende? Los fariseos eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley y de todas las tradiciones humanas que ellos tenían. No había nadie tan fiel a cumplir y a obedecer como los fariseos, más que los saduceos, más que los escribas, los maestros de la ley. La gente los buscaba, realmente los admiraba por todo lo que sabían y lo fieles que eran. Pero la gente se les va y ellos dicen, oye, se nos acaba aquí el negocio, ¿verdad? Todo lo que somos de nada sirve, se van por este carpintero indocto, como más adelante acusan a sus discípulos. Ahora no solo los fariseos estaban en conflicto con Jesús. Justo el día anterior a la entrada a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes ya habían resuelto matar a Jesús y también a Lázaro. Juan 12, versículo 9 al 12. Dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Versículo 12, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, y es lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, un día antes, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. ¿Por qué tienen ganas de matar también a Lázaro? Porque el testimonio de Lázaro hacía que muchos creyeran en Jesús. ¿Cuál es el problema de los jefes de los sacerdotes? Que la gente está yéndose tras Jesús y ya no están viniendo a ellos. Ahora, en términos de la ley, los sacerdotes son el medio por el cual el pueblo se reconcilia con Dios. El ministerio del sacerdocio estaba diseñado para que por medio de la ley sacrificial, todas las ofrendas y sacrificios que se hacían, los sacerdotes eran los únicos que podían llevarlos a cabo, de sacrificios de expiación, de comunión, de, ¿cómo se llamaba este otro? Por los pecados cometidos involuntariamente, para efectos de quitar la inmundicia o la impureza ritual en una persona, para declarar sano un leproso, etcétera, etcétera. Todo eso se hacía por medio de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de instruir al pueblo.
Y los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes dicen, tenemos un problema, la gente ya no viene a nosotros, se va tras Jesús. Entonces fíjate que tienen un problema en común fariseos y jefes de los sacerdotes, que son levitas. La gente se está yendo tras Jesús, ya no están buscándonos a nosotros. Los fariseos por el deseo de ser importantes, los sacerdotes porque dicen, oye, están dejando atrás la ley de Moisés y se están yendo con este hombre. Entonces, este conflicto se empieza a agravar sobre todo porque Jesús, en su estancia en Jerusalén, habló abierta y duramente en contra de fariseos, maestros de la ley, escribas, etcétera, etcétera. Les dijo sus verdades públicamente. Vamos a Mateo 23, versículo 1 al 7. De hecho, todo ese capítulo habla con detalle todas las acusaciones públicas de Jesús hacia ellos. Mateo 23, 1 al 7 dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con bolas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Ahora, dice el versículo 3, así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan. Y esto es importante porque les está llamando hipócritas, ¿verdad? Dice que todo lo hacen, todo lo que hacen, todo ese esfuerzo y toda esa obediencia, lo hacen para que la gente los admire. La manera en que se visten y lo que se ponen es para que la gente los admire. Dice, pero ellos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, o sea, eran los maestros. Hagan lo que dicen. Entonces, estas personas están descalificadas para el servicio, ¿verdad? Pero Jesús dice, esa es la responsabilidad que tienen. Hagan lo que dicen. Es decir, la verdad no depende de quién la dice. ¿Me explico? La verdad es verdad, independientemente de quién la diga. Puede ser una persona de lo peor que te puedas imaginar, con un pésimo testimonio de vida, pero si te dice la verdad con respecto a la Biblia, esa verdad no cambia por la situación, la condición, el pensamiento, el comportamiento de la persona que lo dice. Ahora, esto es importante que lo entiendan los cristianos, y me preocupan en esta ocasión más los que no son de aquí. Porque muchos cristianos dicen, mira lo que dice, es bíblico, ese hombre es un siervo de Dios. Y no es cierto. El hecho de que alguien interprete correctamente algo en la Escritura no es equivalente a decir que ese hombre es un hombre de Dios. Ni siquiera que Dios use a alguien para hacer milagros indica que ese hombre es un hombre de Dios. Aquí está hablando de todos los maestros de la ley que están descalificados como persona, pero lo que dicen es verdad y hay que obedecerlo porque hablan en términos de la Escritura. En el caso de Judas, por ejemplo, que era parte de los 12 y recibió autoridad para hacer milagros, ¿verdad? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Dios lo usó para bendecir a muchas personas, pero el propio Judas no era salvo. Entonces, pongan mucho cuidado cuando escuchan a alguien. Cuando alguien predica y lo que dice es bíblico, lo que puedes decir, eso es verdad, porque está interpretando fielmente la Escritura. Pero eso no significa que ese hombre es confiable. ¿Se entiende? Y si tú vas a algún lugar, porque me han dicho muchas veces, oye, pero yo conozco una persona que fue a ver al Santo Niño no sé qué, allá en no sé qué parte del estado, y recibió su milagro. ¿Eso significa que ese niño, Santo Niño de Atocha, viene de parte de Dios? No es cierto. Para empezar, pongo en duda que haya pasado ese milagro. Y aún si pasó, en ningún momento significa que Dios mandó al Santo Niño de Atocha, ¿verdad? Como su representante. Porque el caso más claro de eso es Judas, ¿verdad? Y si Dios puede hacer hablar verdad a una burra, como la burra de Balaam, no tiene por qué sorprendernos que otros burros hablen verdad, ¿verdad? Entonces dice Jesús en el versículo 13, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero el versículo 5 habla de ellos. Todo lo hacen para que la gente los vea. Problema de los fariseos. Los maestros de la ley, todo lo hacen para que la gente los vea.
Cuando ven que la gente a la que tratan de impresionar se van tras de otro, ya no hay razón para ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué van a hacer? Todo el show, toda la vestimenta, porque Jesús narra más cosas en otras partes de los evangelios, ¿verdad? Se ponían a orar en las plazas. Se oraba en la sinagoga, podías orar en tu casa, pero algunos iban a orar a la plaza y levantaban las manos y hacían largas oraciones para que todos los vieran. Su vida estaba enfocada en impresionar, en traer discípulos para sí mismos. Todo ese esquema era la situación actual de los hombres, en teoría, entre comillas, de los hombres que tenían la responsabilidad de parte de Dios de enseñar al pueblo. Aunque enseñaban verdad en muchas ocasiones, toda esa especie de red donde están buscando quién apantalla más, quién se ve más espiritual, quién se ve más santo que otro, estaba sucediendo. Luego si vamos a Mateo 23, versículo 13 al 15, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y me llamó mucho la atención esta parte. ¿A qué se refiere Jesús con que recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ellos mismos? ¿Qué clase de adeptos? Ellos se hacían de discípulos. Bueno, encontré en el comentario Ellicott algo del contexto cultural. Dice, leo textualmente, el celo de los primeros fariseos se manifestaba en un propagandismo que nos recuerda más la difusión de la religión de Mahoma que la de Cristo. Dice, John Hyrcanus, el último de los sacerdotes gobernantes macabeos, había ofrecido a los idumeos la alternativa de la muerte, el exilio y la circuncisión. Cuando el gobierno de Roma hizo imposible tales medidas, recurrieron a todas las artes de la persuasión y se regocijaban cuando lograban enrolar a un converso pagano como miembro de su partido. O sea, ya no podían obligar a alguien a que se circuncidara. Como ya estaban bajo el control de Roma, ya no tenían ese poder. Entonces, para poder lograr adeptos, ya no a la fuerza, como muchos hemos visto que los musulmanes hacen, ¿verdad? En su escritura, en el Corán, están llamados a hacer que la gente se rinda, se convierta al Islam, o si no, que los maten. Le llaman la guerra santa, matar a todos aquellos que no quieren convertirse al Islam. Entonces, lo que dice el comentario de Licos es que lo que estaban haciendo en aquel entonces fariseos y otros se parecía a lo que hacen los musulmanes, al decir o te conviertes o te mato. O sea, era algo impuesto. Al estar bajo el control de Roma ya no tienen autoridad para hacer eso, ya no pueden hacer ese tipo de amenazas. Así que se esforzaban por persuadirlos, traerlos como convertidos a su partido. O sea, fariseos, saduceos, están compitiendo a ver quién tiene más seguidores, a quién convence más, y cuando traen a un pagano y lo convierten a su equipo, a su partido, se llenaban de alegría. Dice, pero los prosélitos, así hechos, eran con demasiada frecuencia un escándalo y un proverbio de oprobio, porque no había conversión real, y los que estaban más activos en la obra de proselitismo eran en su mayoría líderes ciegos que guían a ciegos. Los vicios del judío eran injertados en los vicios de los paganos. O sea, los convencían para que se convirtieran al judaísmo, les enseñaban todo lo malo que hacían ellos, y aparte, como el pagano no había sido convertido realmente, sino convencido a que se convirtiera, traía ya sus propios vicios. Y eso me hace mucho pensar en el pseudoevangelio que muchos predican. Que con tal de traer gente a la iglesia, les ofrecen cualquier cosa. ¿Qué traes? ¿Traes problemas en tu matrimonio? Vente a la iglesia, Dios te los va a quitar. ¿Estás batallando con dinero? Vente a la iglesia, Dios te lo va a proveer. ¿Estás enfermo? Vente a la iglesia, Dios te va a hacer sano. Y hacen lo que sea con tal de traerlos. Y la gente viene porque está buscando eso que les prometieron, ¿verdad? Pero no están convertidos, no están buscando a Dios, buscan los beneficios que les prometieron que recibirían. Así como no están convertidos, traen todos sus
malas prácticas, sus malas obras y sus pecados, que siguen practicando, y luego les enseñan una doctrina defectuosa, que no es bíblica, y se vuelven peores, porque todo eso, mezclado con las falsas prácticas de los que se dicen cristianos, hacen que estos sean peores que los cristianos que ya estaban ahí. Y eso nosotros, bueno, no sé tú, pero yo lo vi muchísimos años, ¿verdad? La gente se acerca a la iglesia porque espera algo y no cambian y no les interesa la santidad, es más, ni siquiera se enseñaba. Lo único que importaba es que juntaras dinero suficiente para sembrarlo a Dios y que te pudiera resultar en un buen negocio cuando te multiplicara. Si estabas enfermo, estabas esperando que viniera algún profeta, algún apóstol ungido, para ver si por medio de él podías ser sano. Y ese era el propósito de ir a la iglesia. Y por eso había bastantes cosas que hasta da vergüenza mencionarlas. Por lo que había de inmoralidad, de corrupción. Y en las iglesias cristianas. Dice, bueno, estaban haciendo exactamente lo mismo los fariseos y las personas de aquel entonces. Y eso es lo que les reclama Jesús. Sigo leyendo el comentario bíblico. Los prosélitos eran considerados como la lepra de Israel, impidiendo la venida del Mesías. Se convirtió en un proverbio que nadie debía confiar en un prosélito, ni siquiera en la 24ª generación. Se esforzaban por traerlos, quedaban peor de lo que eran, y nadie los quería, pero como quiera los estaban tratando de jalar para demostrar que ellos son mejores porque más gente los sigue. Luego Mateo 23, 25 al 29. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, etcétera, etcétera. Les dio duro y a la cabeza, como dice. Públicamente, delante de toda la gente que estaba ahí, y era muchísima la gente que iba a ver a Jesús. Así que, ¿cómo crees que se sentían los fariseos y los maestros de la ley y los sacerdotes al escuchar a Jesús hablando y enseñando esto públicamente? Fíjate bien, ellos están, todo su empeño es ganar seguidores y que la gente los admire. Y luego Jesús les enseña esto a todos acerca de ellos, los exhibe públicamente. ¿Cómo crees que se sentían? Ahora, ya habían planeado matarlo, ¿verdad? Y luego Jesús viene y les dice todas sus verdades. ¿Qué está provocando? Es un desafío, literal. Decirle la verdad a todo el sistema de liderazgo, exhibirlos y públicamente humillarlos y avergonzarlos, es muy grave. Pero si vamos a Mateo 23, 23, les dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Y esto es interesante, porque sí, les dice hipócritas, y dices, pues sí, y da la evidencia de que son hipócritas. Pero ¿por qué camada de víboras? No sé si alguna vez te lo preguntaste. Ahora trata de poner nuestro contexto. Para nosotros, México, ¿a quién le dices víbora? A mí me hace pensar, por ejemplo, cuando me estaciono para venir aquí a la iglesia el domingo, y aquí la avenida está llena de carros, es una especie de desfile. Vienes caminando por la orilla y todos los carros que están esperando el cambio de luz, que son muchos, ¿qué están haciendo? Decimos, te vivorean. ¿Qué significa? Te hacen una escaneada hacia abajo, hacia arriba, y lo dicen, se dicen entre ellos. Y entonces yo le digo a mi familia, pues imagínate que es la pasarela. Tú échale más crema. ¿A quién le llamamos víbora en nuestro contexto? Al que es imprudentemente muy observador, podríamos decirlo en términos amables, que no tiene ni tantita vergüenza en ver
así descaradamente, ¿cómo andas? ¿Qué traes vestido? ¿Qué zapatos? Dice, ¡ay, qué víbora! Bueno, Jesús les dice camada de víboras. ¿A qué se refiere? No está refiriéndose a lo mismo que nosotros, ¿verdad? ¿O será que los fariseos veían mucho a Jesús? Eso sería un error de interpretación. No podemos meter nuestro contexto en el texto, porque en aquel entonces no hay nada que indique que una víbora era el calificativo que nosotros usemos. Así que aquí hay algo importante. ¿Por qué le llama camada de víboras? Eso es exactamente lo que Juan el Bautista usó para referirse a ellos también. Está usando las mismas palabras de Juan el Bautista. Camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Porque ellos se esfuerzan por ser obedientes, por cumplir la ley y las tradiciones, porque ellos esperan que la resurrección esté en el lado de los justos. Pero Jesús le dice, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Son los más obedientes en todo el planeta Tierra. Y les dice, ¿cómo crees que vas a escapar del infierno? Son una camada de víboras. Así que ahí hay una relación muy interesante. Les dice, serpientes, camada de víboras. La palabra serpiente, el griego ophis, se traduce como serpiente. Camada, se traduce como descendencia. Y víboras, la palabra griega cambia, se traduce como serpiente venenosa. En sentido figurado, dice el diccionario Helps, son personas cuyas palabras incisivas liberan veneno mortal. O sea, está hablando ya de las cosas que dicen y la intención con las que las dicen. Están tratando de ponerle trampas a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús se refiere a ellos como víboras, descendencia, víboras venenosas. ¿Por qué ese calificativo en particular? Y si consideras el contexto, Jesús, leímos la semana pasada y voy a leer otra vez más adelante, que Jesús, faltando 6 días para la Pascua, llegó a Betania, donde estaba Lázaro, y hicieron una fiesta en su honor. Al día siguiente llegó a Jerusalén. O sea que faltaban 6 días, estaba en la fiesta en su honor. Al día siguiente, la entrada triunfal, faltaban 5 días para la Pascua. Jesús murió en la Pascua. Estos son sus últimos 5 días desde que entró a Jerusalén hasta la fiesta de la Pascua. En esos 5 días, la Pascua no la cuentas porque es cuando murió Jesús, tuvo 4 días de enseñanza pública. Y en esos 4 días se enfocó a confrontar a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley y a todo el sistema de liderazgo. En ese breve tiempo se enfocó. Ahora, el hecho de que les llame camada de víboras, o sea, ustedes son víboras, descendientes de víbora, nos lleva directamente a Génesis 3, versículo 14 al 15. Dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta es la primera referencia al Evangelio en toda la Biblia. Y habla de serpiente y su simiente, ¿verdad? Eva y la simiente de ella. ¿Qué es la palabra simiente en hebreo? Sera se traduce como semilla o descendencia. Literalmente, entre los hijos de serpiente o los descendientes de serpiente y el descendiente de Eva, que ahí está hablando en singular, se refiere a Jesús. Entonces, pondrá enemistad entre los hijos de serpiente y los hijos de Eva, y hace una separación, 2 categorías, los que son hijos de la serpiente y los que no da más información. Los que son hijos de serpiente, los hijos de una serpiente son camada de víboras, ¿verdad? Que es el calificativo con el que Juan el Bautista primero y luego Jesús se refiere a los líderes. Ellos son los descendientes de serpientes, son la camada de víboras. Ahora, podemos ver inmediatamente después del capítulo 3, en el capítulo 4, que esta separación se ve reflejada en Caín y Abel. Caín como hijo de serpiente, como hijo de víbora. Abel, que la carta a los hebreos nos dice que era profeta. Por la fe, Abel fue declarado justo. Estás diciendo 2 hermanos de la misma madre, pero uno es hijo de serpiente y el otro es hijo de Dios.
Y dice un comentario en la Biblia de Estudio de la Reforma: la humanidad ahora está dividida, desde este momento de Génesis 3, está dividida en dos comunidades: los redimidos que aman a Dios y los réprobos que se aman a sí mismos, que son los hijos del diablo. La división encuentra expresión inmediata en la hostilidad de Caín contra Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel era justo. Abel no hizo nada contra Caín, no hizo nada indebido. Dios despreció la ofrenda de Caín. Caín se molestó tanto que fue a matar a Abel. Pero no había ninguna razón para que Abel fuese asesinado. No había hecho nada indebido. Entonces, cuando consideramos el conflicto o la enemistad entre tu simiente y la de ella, dice después: su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Está la profecía acerca de Jesús. La simiente de la serpiente morderá el talón. Está hablando de Satanás haciendo sufrir a Jesús y quitándole la vida, lo que va a suceder en la crucifixión. Entonces, además de que se refiere al conflicto entre los descendientes de Satanás y los que no son, está hablando específicamente de Jesús y los descendientes de Satanás que le van a quitar la vida. ¿Se entiende? A ver, algo pasa porque veo a todos distraídos y me apagan la luz, no sé si es código Morse, me estoy quemando. ¿Sí? ¿Algo pasa? Bueno, se apagó un foco. Ya me flashó de repente. Viene y se va. Como quiera me ven, ¿no? Entonces, sigamos. Pensé que podía ser algo grave y yo sigo hablando y... Bien. Retomo. El conflicto entre Caín y Abel, entre el descendiente de Satán y el que no, entre uno que es camada de víboras y el que le sirve a Dios, hizo que el hijo de serpiente matara al que sirve a Dios. Cuando Jesús les dice camada de víboras, ellos ya habían decidido matar a Jesús. Está por cumplirse literalmente la profecía de Génesis 3. Jesús va a aplastar la cabeza de serpiente cuando resucite, pero dice: tú le morderás el talón. Ahora, Satanás va a hacer que Jesús sea crucificado y muera, pero no lo hace Satanás en persona. ¿A quién usa Satanás? A sus hijos, a la camada de víboras. Así que cuando Jesús le dice al liderazgo: ustedes son camada de víboras, está haciendo referencia directamente al cumplimiento de la profecía de Génesis 3. Van a morderle el talón. Entonces, ellos ya decidieron que deben matar a Jesús. Están a punto de hacer lo que Caín hizo. Están a punto de asesinar al justo solo porque es justo, porque Jesús no ha hecho nada malo, nunca pecó. Ellos supuestamente son los representantes de Dios, no hay razón para que lo quieran matar. Pero como ya lo vimos, están muy molestos porque la gente ya no lo sigue a ellos y se va a Jesús. Todo esto sucedió solo en 4 días, desde que Jesús llegó a Jerusalén hasta la Pascua en la que muere. 4 días donde estuvo fuerte este confrontamiento. ¿Cómo sabemos que son 4 días? Vamos a verlo rápidamente. Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Luego en Juan 12:12, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Faltan 5 días. Si no cuentas la Pascua, que es cuando Jesús muere, te quedan 4. Son los últimos 4 días de la vida de Jesús. Y Jesús los usó, además de que volcó las mesas, echó fuera a los cambistas, purificó el templo, habló sobre la parábola de los viñadores malvados, la parábola de los siervos, muchísimas cosas directamente en contra del sistema religioso. Y luego dice en Mateo 26, 1 al 5, dice: después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo.
pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. No durante la fiesta, ¿verdad? Primero, se reunieron jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Y esta es la segunda vez que se reúnen. No es la primera, es la segunda ocasión. Vamos a Juan 11, versículo 45 al 53. Esa fue la primera ocasión. Juan 11, 45 al 53. Dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Ahora que hay algo muy interesante. Caifás dice, vamos a matarlo, es lo mejor para todos. Y era verdad, era lo mejor para todos, pero no porque ellos entendieran lo que Jesús iba a hacer, sino para deshacerse de él y del problema que les generaba. Ahora dice el comentario Hélicos, la reunión en su casa implicaba una coalición de partidos comúnmente opuestos, porque Caifás y sus seguidores personales eran saduceos, y como tales buscaban el favor de los gobernantes romanos, mientras que los escribas en su mayor parte eran fariseos y afirmaban la independencia nacional. Es decir, saduceos y fariseos estaban en conflicto siempre, sus visiones eran opuestas, pero ahora están todos reunidos con el mismo objetivo, deshacerse de Jesús, ¿verdad? Y aquí se confirma el dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Sí lo habías escuchado? Fariseos y saduceos son enemigos, pero tienen un enemigo en común, ¿verdad? Es el enemigo de mi enemigo es mi amigo y se unen. Fíjate lo extraño, dicen, ese hombre está haciendo muchas señales milagrosas, hay que deshacernos de él. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los milagros? ¿Para qué era un milagro? Para confirmar el que ha sido enviado de parte de Dios, para autenticar su mensaje, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería que los fariseos y saduceos dijeran, mira todas las señales que hacen, como dijo Nicodemo, debieron concluir, nadie puede hacer esas señales si no viene de parte de Dios. Esa fue la conclusión de Nicodemo. Pero de todos los demás, dicen, todas esas señales son un indicador de que ya lo tenemos que matar, ¿verdad? Fíjate la manera de pensar de los expertos en la palabra de Dios. Expertos dedicados toda su vida al estudio de la palabra de Dios. Dicen, todas estas señales son el indicio de que debemos matarlo ya. No importa qué tanto conocimiento tengas de la Biblia, eso no significa que eres santo. Eso no significa que entiendes las cosas de Dios. Entonces, fíjate, no importa que los escuches predicar y que lo que dicen es bíblico. No importa que Dios los use para hacer milagros y señales. No importa que tengan las mayores y mejores credenciales, hayan estudiado en los mejores institutos, tengan los mejores maestros reconocidos a nivel mundial, lo que tú quieras. Nada de eso reemplaza a la necesidad de que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y te haga comprender la palabra. Esa era la enorme diferencia entre Pedro y Juan cuando sanaron al paralítico limosnero en la puerta La Hermosa. Dijeron, estos indoctos no tienen capacitación, no tienen título, no tienen credencial. Se ve que han estado con Jesús por la manera en que hablaban de las cosas de Dios. Así que mucho cuidado con las credenciales. No son malas las credenciales. Lo malo es pensar que las credenciales te hacen una mejor persona. Dios puede usar a quien le plazca. Entonces dice el versículo 2, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua. Y esto quisiera aclararlo porque algunos piensan que es una contradicción o un error en la Biblia. Estamos leyendo Mateo
26, versículo 2, dice, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Pero si vamos a Lucas 22:1, dice, se aproxima la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Y luego Marcos 14:1, dice, faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿cuántas fiestas son? Mateo dice la Pascua, ¿verdad? Lucas dice los panes sin levadura, también llamado la Pascua, como si esas dos fueran una sola. Y luego Marcos dice para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y he encontrado algunos que dicen ahí hay un error en los evangelios. O es la Pascua, o es los panes sin levadura, una sola fiesta, o son 2 fiestas. Pero dicen no pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo. Y eso es un error. No de la Biblia, sino de ellos, ¿verdad? Porque en el caso particular de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, son 2 fiestas que inician el mismo día. Vamos a Éxodo 12, versículo 1 al 2. Y esto es importante porque es lo que están a punto de celebrar. La Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Y cuando se reunieron para tratar de matar a Jesús, dijeron, tenemos que esperar a que se acabe la fiesta. No antes, porque luego la gente se va a motinar, se van a rebelar contra ellos. Entonces, ¿cuánto duraba esa fiesta? ¿Era un día o no? No, eran 7 días en total. Éxodo 12, versículo 1 al 2. Dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Luego versículos 5 al 6. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Está hablando de la Pascua. El día 10 separas el animalito, lo tenías en tu casa y el día 14 lo sacrificabas. Luego Éxodo 12, 15 al 16. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben de retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día 1 hasta el día 7 será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día 1 y otra el día 7. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Entonces, la Pascua y la fiesta de panes sin levadura empiezan en el mismo día. Y ese día es un día muy solemne, día de reposo. Y ese es el día en el que Jesús murió. Así que es muy relevante entender por qué la Pascua. Ellos dijeron, tenían que esperarse a que la fiesta termine por temor al pueblo. Ese era el plan de ellos. ¿Cuántos días iban a tener que esperarse? 7 días en total, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús murió en la Pascua, en el primer día. Si el plan era matarlo hasta que terminara la fiesta, ¿por qué entonces murió el primer día? Lucas nos explica por qué. Vamos a Lucas 22, 1 al 6. Dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. ¿Qué es lo que pasó entonces? Ellos decían, hay que esperar a que se acabe la fiesta, por temor a la gente. Pero luego llega Judas y les dice, yo se los entrego. ¿Qué implica eso? Ellos estaban buscando la manera de arrestarlo. Ellos son la autoridad ahí. Claro que están los romanos, ¿verdad? Pero en el contexto judío, ellos son la autoridad que Dios ha establecido. Para poder arrestar a alguien, tienen que tener algo de qué acusarlo. El plan de ellos es matarlo. O sea, tienen que encontrar una acusación que justifique la pena de muerte. Había varias formas en las que una persona podía morir por cuestión de la ley. Por no guardar el día de reposo, por la idolatría, por violar a una mujer, por secuestrar a una persona para venderla como esclavo, etcétera, etcétera. Entonces tenían que encontrar algo grave en Jesús, algo que justificara su arresto y la pena capital. Entonces ellos no encontraban nada por más que los esforzaron, pero Judas los busca.
Ellos no buscaban a Judas, ellos no sospechaban nada de Judas. Pero Judas dice, Satanás entró en él. Y esta es la primera vez registrada, porque hay otra ocasión donde Satanás entra en Judas. Así que bíblicamente podemos decir que por lo menos en 2 ocasiones Satanás estuvo en Judas. La primera fue para proponerles. Judas encontraría la manera de darles la oportunidad de que lo acusen para poder matarlo, de que lo acusen de algo grave. Pero Judas no especifica qué. Va a buscar la manera de que puedan apresar a Jesús cuando no hay gente. ¿Por qué cuando no hay gente? Porque saben que no hay forma de acusarlo. Públicamente cualquiera lo defendería. Pero cuando no haya gente, es mucho más fácil, porque solo estarían los discípulos. Y si van más guardias que discípulos, no va a haber problema, ¿verdad? Versículo 4, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría Jesús. Tratar con ellos cómo, ¿a qué se refiere específicamente? Mateo 26, 14 al 16. Dice, uno de los 12, al que llamaban Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Entonces se complementan los relatos, ¿verdad? Satanás entra en Judas y lo convence de que puedes hacerte de dinero si entregas a Jesús. Dinero para entregar a Jesús. Idea de Satanás. Pero Judas es consciente y responsable de sus acciones. Ya había un registro de que Judas robaba de la bolsa. Él era el tesorero. Entonces, si siendo tesorero robaba de la bolsa y ves la intención de obtener dinero al entregar a Jesús, ¿por qué se hizo tesorero? Para agarrar dinero, ¿verdad? Así que no se le ocurrió la idea de ganar dinero al entregar a Jesús solo porque Satanás ahí en ese momento se lo propuso. Él ya tenía un historial de ratero, de buscar dinero para beneficiarse. Así que cuidado, no vayan a pensar que Judas era inocente, una buena persona, pero el pobre fue poseído por Satanás. Y entonces, como Satanás lo llevó, entonces Judas hizo lo que hizo por culpa de Satanás, porque hay algunos que se dicen cristianos que afirman que Judas es salvo y que lo que hizo fue para que se cumpliera la profecía y que era inocente porque Satanás lo usó. Jesús fue muy claro y lo veremos más adelante. Jesús dijo de Judas, a este más le hubiera valido no haber nacido. En otro pasaje dice, este nació para perderse. Jesús advierte claramente sobre Judas, pero bueno, la idea es que Judas va con ellos y le dice, ¿cuánto me dan? Y ellos dicen, te damos 30 monedas de plata. Según la ley de Moisés, ese es el precio por la vida de un esclavo. Éxodo 21:32 dice, si el toro cornea a un esclavo o una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Entonces, los maestros de la ley, los dirigentes, ven que Judas viene, yo se los entrego, ¿cuánto me dan? Viene a negociar. Ahora, ¿cuál era la situación económica de Judas? ¿Podemos deducirla? Sí, la podemos deducir, porque andaba con Jesús. Y Jesús, él mismo dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Los que seguían a Jesús, principalmente los 12, habían dejado todo. No trabajaban para obtener dinero, sus posiciones ya se habían deshecho de ellas, andaban dedicados al servicio de Dios. Cuando Jesús los envió a las aldeas a sanar a la gente, les dijo, coman lo que les pongan en la mesa. Entonces, ¿cómo vivían ellos? Al día. Y Judas, del dinero que se juntaban, porque había mujeres piadosas que daban limosnas y ayudaban a Jesús y a los discípulos para que pudieran hacer los viajes que hicieron, Judas en esa situación agarraba de ahí, pero no podía vivir o demostrar que estaba agarrando dinero. Así que dices, oye, ¿por qué estás aceptando tan poco si vas a entregar al Mesías? Porque Judas no tenía nada, andaba en la miseria, el pobre, ¿verdad? En el sentido de que vivía el día, como Jesús enseñó a orar a sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando fueron a pedirle el impuesto para el templo a Jesús,
Se acercó Pedro, ¿qué busca? Buscamos a Jesús, hay que pagar el impuesto. Y luego Pedro va y le dice a Jesús, oye, que el impuesto. Y Jesús le dice, ve, pesca un pez, ese primer pez abre la boca y ahí está lo tuyo y lo mío para que pagues. ¿Qué indica eso? Que no traían dinero. El único que lo traía era Judas. Y el dinero se usaba para todos los traslados. Así que imagínate la posición económica. No tienen nada. Le ofrecen a Judas 30 monedas de plata. Judas dice, vénganos tu reino, ¿verdad? Hecho. Solo tengo que encontrar el momento correcto para que atrapen a Jesús. Luego se llega el día de la Pascua, Lucas 22, 7 al 13. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Ahora esto se parece mucho a lo del burrito, ¿verdad? Jesús les adelanta todo lo que va a pasar. Y ya con lo del burrito ya estudiamos cómo es que Jesús podía hacer eso, ¿verdad? Sin despegarnos de la Escritura y afirmar que Jesús era más que hombre. Era un hombre y era Dios. Bueno, como eso ya lo expliqué, no me voy a detener aquí. El punto es que les da señales específicas, lo encuentran. Ahora, tienen que preparar la Pascua. Lo que se va a celebrar aquí es muy importante, implica una preparación y también implica la cantidad de personas que podían participar. Está Jesús y los 12, no hay mencionado a nadie más. Y eso era dentro de lo que tenían que hacer por la fiesta, era correcto, porque si eran más de 20, no podían hacer las cosas que hicieron ese día. No hubiera podido hacer el pacto con el pan y la copa como lo hizo. Porque muchas veces me he preguntado, oye, si tanta gente seguía a Jesús, ¿por qué nada más se llevó a los 12? ¿Por qué no se llevó a alguien más? ¿El lugar estaba chiquito? No, había una restricción. Entonces, para poder entender lo que estaba sucediendo en la Pascua, ordenada por Dios y que Jesús está por cumplir junto con los discípulos, y Jesús está a punto de cambiar esa fiesta para establecer algo completamente nuevo, tendríamos que entender de qué se trata la Pascua y qué es lo que tenían que hacer en ese momento, porque Jesús cuando termina eso, le da un nuevo sentido a la Pascua. Así que vamos a ver brevemente en Éxodo 12, 1 al 3, dice en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Un poco de contexto, está por suceder la última de las 10 plagas de Egipto. Ellos, en este momento, en Éxodo 12, son esclavos en Egipto. Y Dios les dice, este mes en el que ustedes van a salir de Egipto, va a ser el primer mes del año, les va a cambiar el calendario. Ya no van a usar un calendario egipcio, Dios les da un nuevo calendario. Así que este mes, dice, es el primero. Se dice que los hebreos comenzaban el año en el mes de Tisri, pero ahora en el mes de Nisan, que para nosotros sería, en el mes de Abib, que para nosotros es abril. Luego versículo 4 al 6 en Éxodo 12. Y si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno sacrificará al caer la noche. Ahora, restricciones. Tenían que conseguir un corderito sin defecto, ¿verdad? Macho. El día 10 lo buscaban. El día 14 lo sacrificaban. Pero dice, si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Ahora, en el contexto, vivían en casas
y el cordero se tenía que compartir en una casa. Así que si eran muy poquitos, invitabas a tus vecinos, pero no le llevabas parte del cordero a ellos. Todos tenían que estar en la misma casa. Entonces, ahí había una limitante de espacio, ¿verdad? Pero se tenía que acabar el cordero por completo. Nadie podía quedarse sin comer ese cordero. Entonces había un límite. Si eran muy pocos, trae más gente, pero no traigas tantos que se requiera más de un cordero o que alguno no alcance a comer. Dice el comentario Hélico, según Josefo, un historiador judío, 10 personas eran consideradas como el mínimo suficiente, mientras que 20 se consideraban demasiados. Perdón. Se tomaba en cuenta las porciones de cada persona y no solo el número de personas. O sea que si invitabas a alguien que comía mucho, se reducía el número de personas. Pero si invitabas a alguien que le entra bien a la comida, oye, este cordero aguanta como para unas mínimo 10 personas. No, pero vino el Willis o como le digas. Ese come como por 3. No, entonces no traigas a 10, tráete a 7. Pero si dices, no, somos muchos y va a sobrar, tenías que traer más. Ahora Jesús se lleva a los 12 y él están en el rango de lo que se acostumbraba, de lo válido para comer un cordero y terminarlo. No necesitaban más gente ni sobraba. Cuando dice el versículo 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. La Reina Valera 60 dice, el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué macho? El comentario Hélicos dice, los animales machos eran considerados superiores a las hembras, o sea, costaban más dinero. Además era lo apropiado para ser tomado como sustituto de los primogénitos varones. ¿Recuerdan? La 10ª plaga consistía en que Dios le quitaría la vida a todos los primogénitos. Si una familia tenía 3 hijos, le iba a quitar la vida solo al mayor. El menor y el del medio no les iba a pasar nada. Y Dios no iba a hacer distinción entre hijos humanos o bestias de tu propiedad. También de las bestias, el primogénito de cada animal, Dios le iba a quitar la vida. ¿Por qué? Los egipcios, cuando vieron que los israelitas estaban multiplicando y eran muchos y temían que podían hacerse más que ellos y entonces se rebelaran contra los egipcios, el faraón ordenó a las parteras que asistían a los israelitas durante el parto, que ellas encubiertamente, si detectaban que el niño recién nacido, o sea, si el bebé recién nacido era varón, que lo mataran. Si era niña, que lo dejaran vivir. Dios permitió que muchos primogénitos murieran. Y cuando se instituyó, Moisés fue librado. Luego, cuando llega el día de la 10ª plaga, Dios dice, puesto que ustedes hicieron eso, ahora Dios va a hacer justicia y va a matar a todos los primogénitos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dios es el dueño de la vida. Dios puede dar la vida y Él puede tomarla cuando quiera. Cuando nosotros tomamos la vida de otra persona, lo hacemos en 2 categorías, o en defensa propia o como un homicidio o asesinato. Cuando lo haces con alevosía y ventaja, es un homicidio, y según la ley de Moisés, tenías que morir tú también. Porque el que robaba o el que tomaba algo que no era suyo, tenía que regresarlo. Eso es lo justo. Pero si tú tomas la vida de una persona, ¿cómo la regresas? No puedes regresar la vida de esa persona que tomaste. Por lo tanto, tienes que dar la tuya. Es lo justo. Cuando Dios le quita la vida a alguien, ¿Dios lo hace en defensa propia? No, ¿verdad? Nadie le puede hacer daño a Dios. Entonces dicen algunos, es un homicida al quitarle la vida. Pues no, Dios no está haciendo un homicida al quitarle la vida a alguien porque Él es el dueño de todas las vidas. Y Él decide a quién se la da y a quién se la quita. Así que si había bebés entre los primogénitos egipcios que murieron por la 10ª plaga, Dios tiene derecho de tomar la vida cuando Él quiere. Y los que tenían conciencia de pecado y Dios les quita la vida, además de que Dios tiene el derecho de hacerlo, la paga del pecado
es muerte, así que se hacía justicia. El problema es que los israelitas también pecan. Y si pasa el ángel de la muerte, como dice Éxodo, y va a matar a todos los primogénitos, los israelitas también morirían. Así que Dios les dice, para que ustedes no mueran, tienen que sacrificar un cordero. Ese cordero va a sustituir al primogénito, de manera que el ángel no los matará a ellos. Cuando se especifica que el cordero debe ser sin defecto, Malaquías 1:8 dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarán su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué tenía que ser sin defecto? Porque es lo mejor. Es para Dios. Luego vamos a Éxodo 12:7-10. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Entonces tomaban de la sangre del cordero, que para matarlo lo degollaban, dejaban que se desangrara, y de ahí tomaban la sangre y lo tenían que untar en los dinteles de la puerta, en el marco. Esa era la señal para el ángel destructor. Cuando el ángel destructor pasara por las viviendas, la vivienda en la que está la sangre del cordero, macho, sin defecto, no mayor de 2 años. ¿Por qué no mayor de 2 años? En aquel entonces, así como las personas eran consideradas inocentes cuando son niños menores de 2 años, lo mismo se pensaba de los animales. Así que el sacrificio era inocente, porque era menor de 2 años, macho y sin defecto. Requisito para que pueda ser sustituto de los primogénitos. Al untar la sangre indica que la deuda de esa casa ha sido pagada. Por eso el ángel destructor no tocaba a los primogénitos de ese lugar. En el contexto de la Escritura, si vamos a Levítico 17:11, dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Entonces, la sangre en la puerta implica la vida de ese animalito. La vida de ese animalito, tomó el lugar de la del primogénito o los primogénitos que estén en esa casa. La comida tenía que comerse esa misma noche y acompañada de hierbas amargas. Si vamos a Éxodo 1:14, dice, les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. La comida, el cordero asado, se acompañaba con hierbas amargas para que se acordaran de qué tan amarga era su vida en Egipto. Y el pan sin levadura, 1 Corintios 5:7-8, dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Así que ya hay simbolismo. La levadura que ellos tenían ahí era cosecha del año pasado, producto de su trabajo en Egipto. Y Dios dijo, no le pongan levadura, no puede tener nada que ustedes hayan hecho en Egipto. Entonces, tienes todo el medio que Dios ha dispuesto para que los primogénitos no mueran. Un detalle más en el versículo 9. Dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Si tú lees el sistema sacrificial, tenían que partirlo en partes. En este caso, no, así entero lo tenías que poner. El no partirlo en partes implicaba que ningún hueso era quebrado. Entonces, ahí hay mucho detalle en este sacrificio particular. Está hablando del representante, el que toma el lugar en la vida de los primogénitos. Y además, en ese mismo día, los israelitas salieron de Egipto. Vamos a Éxodo 12:11-13. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura
con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no las tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Entonces podemos ver el propósito de la sangre en la puerta, para que los que están ahí, los primogénitos, no mueran. Eso es lo que celebraban. La Pascua para los egipcios era el día en que salieron de Egipto, el día en que Dios les perdonó la vida a todos los primogénitos porque alguien murió en su lugar. Y todos los israelitas debían observarla eternamente y recordar lo que había sucedido en el pasado, que Dios los libró de la muerte de los primogénitos y los sacó de Egipto. Jesús se identificó con ese cordero. Jesús lo que dice es que ese cordero que ellos mataron ahí, además de que fue un medio simbólico para que Dios los librara, realmente estaba hablando de algo futuro. Estaba hablando del cordero inocente, o sea, sin pecado, macho, que no se le rompió ningún hueso y que sería ofrecido como sacrificio. Estaba hablando de Jesús. Jesús mismo se identificó con ese cordero. Mateo 26, 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Eso lo dijo la última cena en la Pascua. ¿Qué comieron en la Pascua? Cordero asado, pan sin levadura y especias amargas. Vamos a ver más adelante que Jesús les dijo, no volveré a comer esto, sino hasta que lo haga en el reino. ¿Qué comeremos en ese gran banquete? ¿Podemos deducirlo? Porque todos celebraremos la Pascua con Jesús en un sentido nuevo otra vez, ¿verdad? Porque es algo que ya fue completado. Aquí todavía lo hacemos con esperanza de que regrese, pero cuando regrese lo haremos todos juntos. ¿Y cuál va a ser el menú? Pues este mismo, Jesús dijo, no volveré a comer. Así que, ¿quién lo va a cocinar? ¿Lo vamos a hacer todos? ¿Vamos a quedar viendo el carbón así? ¿Cómo nos vamos a repartir? ¿Cuántos corderos serían? No tengo idea. Pero esa es referencia de lo que se hará. Ahora, ese mismo día, en el día en que celebraron la Pascua por primera vez, Éxodo 12, 29 32, dice, a medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Faraón no los quería dejar ir y ahora los corrió. El día de la Pascua, los israelitas fueron libres. Allí está la conexión directa de la última cena de Jesús, porque fue en ese día cuando murió. Pero no te me confundas. Si tú dices, la última cena era de noche, ¿verdad? Y Jesús lo mataron al día siguiente. Sí, porque nosotros contamos los días de mañana a noche. Por eso decimos, Jesús murió un día después de la última cena, ¿verdad? Porque anocheció y luego amaneció otra vez. Pero los judíos no cuentan los días así, ¿verdad? No los contaban, los cuentan de tarde a tarde. Así que celebraron la cena y Jesús murió en el mismo día, según la cuenta de ellos, ¿verdad? De cómo contaban los días. Los israelitas, todos ahí, sacrificaron un cordero. Y ese mismo día, Jesús fue sacrificado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando vio que Jesús se acercaba a bautizarse. Entonces, todo el simbolismo de la Pascua en el Antiguo Testamento tenía un doble sentido.
y de hecho un triple, pero todavía no lo vamos a ver. Hablaba de lo que hizo Dios específicamente ahí y lo que Dios haría en el futuro. Pero en ningún momento se podían imaginar que habría un nuevo pacto, porque en la última cena Jesús dijo, este es el nuevo pacto. Así que todo eso estuvo oculto a las personas. Nadie lo sabía y Jesús lo revela en ese momento. Entonces, piensa, todo el complot para matar a Jesús está listo. Están esperando que Judas les diga en qué momento. Jesús sabe que ya todo está organizado para que lo maten. Jesús mismo confrontó directamente, humillando y avergonzando a los líderes, de manera que se cumpla la escritura. Jesús sabe que va a morir, le quedan pocas horas. Y vamos a empezar la próxima semana, si Dios lo permite. Jesús les dice, no saben cuánto había anhelado tener esta cena con ustedes. Jesús lo que más deseaba era estar con sus discípulos por última vez en su vida terrenal. Todo el contexto de querer matarlo no le afectaba en ese momento, solo le importaba estar con sus discípulos. Y hay muchas cosas que sucedieron en esa noche. Pero piensa bien las cosas. Jesús en su naturaleza humana no estaba ansioso y deprimido por lo que iba a pasar. Se enfocó en la última vez que tendría comunión con sus discípulos antes de que lo abandonen, porque todos huyeron de él. Nadie fue para defender a Jesús. Cuando le iban a apresar, Pedro corta la oreja de alguien, Jesús no se lo permite, pero ninguno de ellos tuvo el valor de estar con él en todo el proceso. Así que Jesús, agrégale, sabía que lo iban a traicionar. Si alguien debería estar ansioso y deprimido, era él. Por eso, justo antes de que lo arresten, nos describe qué estaba haciendo Jesús. Y eso es muy importante que lo entiendas porque hay muchos cristianos ansiosos y deprimidos. Y Jesús nos mostró la manera en que se lidia con todas esas cosas. Que créeme, no tienes, si lo comparas con Jesús, no tiene ninguna razón para estar ansioso y deprimido. Jesús lidió con eso en su naturaleza humana y nos muestra un camino muy claro, el cual todos debemos de seguir. Así que la última cena de Jesús es profundamente importante al tratar de hacer coincidir. Ya vimos que Génesis 3, la profecía está por cumplirse. Todo lo que hizo con los israelitas para sacarlos y librarlos está por cumplirse en toda la extensión de su palabra. Jesús lo sabe y cambia el sentido de la fiesta. Por eso, cuando nosotros decimos, toda iglesia que se considere bíblica debe guardar los dos sacramentos, mandados directamente por Jesús, bautizar a los que nacen de nuevo y la mesa del Señor. Jesús pidió que esto que está sucediendo sea recordado siempre. Y eso es lo que hacemos en el árbol plantado. Cada X tiempo nos reunimos y hacemos esto mismo. Y luego Pablo nos da una mayor explicación de lo que estaba sucediendo. Así que hablar de la última cena es muchísima información que debe ser conocida por todo el que se dice cristiano para que pueda participar dignamente de la mesa del Señor, como dice Pablo, y advierte, quien no lo haga dignamente, dice, como algunos de ustedes que están enfermos y otros mueren. Así de grave es participar de la mesa del Señor sin discernir de qué se trata. Algunos piensan, mesa del Señor, sí, panecito y copita y listo. No, hay muchísimo que estudiar. Pero hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si tú eres hijo de Dios, si tú estás aquí por Jesús, no por lo que puede darte, tú debes considerarte libre. No eres esclavo del pecado ya.
Seguimos pecando lamentablemente, pero no eres esclavo del pecado. ¿Qué significa eso? Que Dios te ha dado los medios para que venzas eso, para que dejes de hacer esas cosas. De manera que si no te apartas de ese pecado, tu culpa es mayor que aquella del que no ha nacido de nuevo, porque tú no eres esclavo y voluntariamente lo haces. Mientras que el otro, aunque se deleita en su pecado, no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de apartarse de él, ni quiere, pero nosotros sí la tenemos. Por eso nuestro pecado resulta más ofensivo para Dios. Y nos acostumbramos tanto a eso que lo perdemos de vista y lo aceptamos en nuestra vida. Entender por qué Jesús murió tiene que ver con la vida que llevas. Tan grave es el pecado que Jesús vino a dar su vida para librarte de esa consecuencia, de la muerte que te corresponde. Y no nada más la muerte en el sentido de que físicamente te vas a morir, sino lo que la Biblia describe como la muerte segunda, la condenación, la eternidad privado completamente de los atributos de Dios. Estaba leyendo, no me acuerdo de qué siglo es esto, pero había alguien tan seguro de los cristianos que cuando hablaba de los cristianos a una sociedad desenfrenada le decía: ¿quieres saber que el cristianismo es verdad? Mira cómo viven ellos. Mira cómo tratan a sus mujeres, mira cómo tratan a sus hijos. Ahí está la evidencia de que Dios existe. Y surge la pregunta, ¿podríamos hacer eso hoy en día? ¿Podríamos hablarle a alguien de Dios y decirle: mira, ¿quieres una evidencia de que Dios existe? Ve a la iglesia y agarra cualquiera y examina su vida y su familia, y vas a ver que Dios existe. ¿Podrías hacer eso tú con tu vida? ¿Cómo es que estaban tan seguros en aquel entonces? Agarra la familia que tú quieras y vas a ver que Dios existe. Hoy tendré que decirle: pues sí, ahí tenemos varios en la iglesia los que puedes ver. Pero cualquiera de nosotros sería una evidencia clara y contundente de que Dios existe. Jesús habló de su hora. Si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Primero decía: mi hora no ha llegado. Lo dijo varias veces: mi hora no ha llegado. Y en la última cena dijo: para esta hora ha llegado. Nuestras vidas deben de ser un reflejo de lo que Él hizo. Y necesitamos rogarle al Señor que seamos una evidencia clara de que lo que Él hizo es verdad. Porque si no es así, estamos siendo unos malos administradores. Y lo importante es que lo reconozcamos. Porque si ya te habituaste a vivir así, eres un siervo infiel. Y serás puesto en el lloro y crujir de dientes. Por eso es importante comprender todo lo que sucedió. La hora de Jesús, la pasión de Cristo, se le conoce. Todo eso fue debido a nuestro pecado. Por nuestro pecado Él padeció todo eso. Así que es un asunto muy serio con el que debemos lidiar. No importa la sociedad en la que vivimos, son cosas naturales. Lo que la Biblia describe como pecado para ellos es lo más usual y natural. Y los cristianos que estamos en contacto con esas cosas, adoptamos esa perspectiva y punto de vista y lo normalizamos. Y no debe de ser así. Los israelitas tenían que degollar un animal y tenían que ver cómo se desangraba. El propósito es que vieras: este animal está sufriendo esto porque yo decidí pecar. Y tenías una imagen muy clara y cruda de lo que implica el pecado, pero nosotros ya no la tenemos. Porque Jesús se sacrificó una vez y para siempre. Y vemos el pecado como algo trivial. Pero no es así.
Así que necesitamos rogarle al Señor que nos permita entender lo que Él padeció y que tú y yo somos los responsables. Nuestro pecado hizo necesario esto, de manera que aborrezcamos el pecado por lo que hizo a nuestro Señor. Dios trató a Jesús como debimos ser tratados nosotros. Y cuando analicemos todo lo que Jesús padeció, debes entender lo grave y profundo de tu pecado. Así que necesitamos profundidad, no analizarlo trivialmente o superficialmente. Necesitamos comprender los detalles de lo grave que es pecar. Vamos a rogarle al Señor. Padre, te pedimos perdón porque aceptamos las cosas que te desagradan como parte natural de nuestra vida. Estamos tan habituados a ver la vida inmoral, la profanidad, la inmoralidad, la rebeldía, la desobediencia, Señor, son cosas tan cotidianas, comunes, en todas partes, que hemos perdido toda sensibilidad al pecado. Señor, tú nunca pecaste, pero fuiste tratado como correspondía a los pecadores, al peor de todos ellos. Y la Biblia es clara que de lo más vil y despreciable tomaste tú. Somos nosotros. Permítenos, Padre, entender cómo es que, a pesar de que hemos sido lavados y que nuestros pecados han sido perdonados, eso no les resta gravedad. Eso no los hace agradables a tus ojos. Señor, la Biblia nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo y hemos perdido completamente la conciencia de lo que eso significa. Ayúdenos, Padre, por medio del estudio que estamos haciendo, a comprender la gravedad del pecado. Ayúdanos a comprender lo que Jesús padeció voluntariamente para cancelar nuestra deuda, de manera que podamos entender, Señor, cómo nuestro pecado contrista al Espíritu Santo. Enséñanos, Padre, a tener conciencia de quiénes somos, aunque el mundo nos rechace, aunque seamos vistos como raros, inadaptados, fanáticos. Enséñanos, Padre, a deshacer nuestros compromisos con el mundo solo para agradarte. Despojarnos de aquellas cosas que tú consideras desagradables, Padre, aunque las hayamos aceptado como comunes y corrientes. Vivimos en medio de muchísima depravación. Ayúdanos, Padre, a hacer luz en las tinieblas. El apóstol Pedro nos dice en su carta que el juicio de Dios empieza primero con los de su casa. No nos entregues a nuestros propios deseos, Señor. Permítenos ver la podredumbre que puede haber dentro de nosotros en los pecados que hemos consentido. Ayúdanos, Padre, para que no seamos como los fariseos, sepulcros blanqueados. Y pensamos que porque cumplimos los rituales de la vida cristiana, somos mejores que otros. Ayúdanos, Padre, a tener la evidencia de que no somos camada de víboras, sino que hemos nacido de nuevo, que somos hijos del Altísimo, como tu palabra lo afirma. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes ante la sociedad, como hiciste permanecer a Daniel, como hiciste permanecer a José, como hiciste permanecer a tus apóstoles en medio de las dificultades, en contra de la corriente popular. A ellos les costó su vida. Señor, haz que nosotros también paguemos el precio de la santidad, el sacrificio que corresponde para mortificarnos, acabar con nuestra vida en la carne y vivir en el Espíritu como nos ordena tu palabra. Ayúdanos, Padre, a comprender más de la profundidad de tu sabiduría en la última cena. Ayúdanos a ver a Jesús como nuestro ejemplo a seguir,
en medio de nuestros problemas, que aunque son muy inferiores, Señor, nos ahogamos en ellos. Ayúdanos a ver cómo debemos procesar todas esas emociones por las situaciones que no son adversas, por las situaciones, Señor, que nos quitan el gozo y la alegría. En lugar de estar contentos y agradecidos, estamos tristes, ansiosos, preocupados por lo que vendrá, a pesar de que tu palabra afirma que no debemos de temer. Señor, hemos desviado nuestros pasos en muchas cosas. Algunas quizás solamente son visibles a nuestros ojos, otras quizás ya han salido a la luz, Señor. Perdónanos. No queremos desviar a nadie. No queremos, Señor, traer prosélitos para nosotros. No nos interesa, Señor, que este lugar se llene. Nos interesa servirte. Que tú agregues a los que han de ser salvos. Que tú traigas a los que quieras, Señor. Haz lo que te plazca con nosotros, Señor. Solo úsanos como herramientas en tus manos para cumplir tus propósitos. Queremos ser herramienta útil. Queremos ser fruto. Queremos ser árbol que da buen fruto. Enséñanos, Padre, a caminar en santidad. Ayúdanos a comprender cómo debe ser nuestro caminar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay. Sí hay. Bueno, trataré de responderlas. Este próximo martes no toca sesión de preguntas, sino hasta el otro. Así que si por alguna razón no me alcanza el tiempo, guárdatela para 2 semanas y lo vemos en la sesión de preguntas y respuestas, si Dios lo permite. Si hay alguna pregunta que no tenga que ver con el tema, la paso al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Y algo que me comentaron que creo vale la pena decir es que entiendo que puede haber personas que tengan muchas preguntas, pero no sé qué don les ha dado Dios, que son súper veloces a escribir. Entonces hay personas que preguntan 3, 4 veces y otros que formulan una pregunta y por yo responder esas 3 ya no alcanzó el otro, ¿verdad? Y hay que buscar que al menos todos alcancen respuesta de una pregunta. Entonces, digo, como estamos en WhatsApp, no sé cómo puedo administrar que nada más demos prioridad primero a una sola pregunta y luego después otra. Quizás tendremos que construir una herramienta especial para nuestra sección de preguntas donde tenga ese control, pero por ahora voy a hacer el esfuerzo de que si veo una persona con varias preguntas, bueno, voy a contestar la primera y luego sigo con las demás, y si no hay más preguntas, pues me regreso. Así que empiezo a leer la primera. Alex García dice: de acuerdo a la Cena del Señor, algunas iglesias hacen la Cena del Señor de manera privada para cuidar a otros hermanos, pero algunas iglesias lo hacen con la intención de que otros caigan por como cayó Judas. ¿Es esto correcto? ¿Pensar hacerlo así para evitar que caigan algunos? Tomando en cuenta que en Lucas 22, 19 al 20 dice: parece ser que Judas tomó la cena, pero Judas no cayó por el hecho de tomarla, sino que él ya estaba destinado a entregar a Jesús, además, antes de tomarla. Bueno, mira, hay iglesias, es cierto, he sabido de iglesias que lo hacen, por ejemplo, cada domingo, con todos los que estén presentes, sean cristianos o no sean cristianos, y el argumento que he escuchado de ellos es, pues como quiera no pasa nada, ¿verdad? Mientras los cristianos entienden de qué se trata, si alguien que no es cristiano participa, pues no va a pasar absolutamente nada, porque es algo exclusivo de los que son parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero si tú consideras la parte que advierte Pablo y Pedro sobre estas personas que no son cristianas, pero participan en las cenas y corrompen y provocan conflictos con los demás y menosprecian a los que no tienen, nosotros decimos, no, mejor lo hacemos solo con la membresía. Y sí, el obedecer al mandato de celebrar la mesa del Señor, como dice el apóstol Pablo, que va a haber divisiones entre nosotros, ¿verdad? Pero ahí se va a manifestar quienes cuentan con la aprobación de Dios, o sea, los que no son nacidos de nuevo van a quedar en evidencia en la mesa del Señor conforme pase el tiempo, así que trae un beneficio a la iglesia, pero la parte de decir,
no lo hacemos para evitar que caigan como cayó Judas, me parece que no estoy de acuerdo en lo personal, porque desde lo que yo entiendo, Judas se fue antes de celebrar, de tomar el pan y la copa, ¿verdad? Sí, y de hecho vamos a entrar a esos detalles, si Dios lo permite, en las próximas semanas, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, todo parece indicar que Judas se fue antes de que Jesús tomara el pan y la copa y lo pasara a los 11, o sea, ya había 11 y no 12. Así que yo no vería eso como que, así como cayó Judas, así caerían los demás, porque para mí Judas no estuvo presente, ¿verdad? Y más que evitar que alguien caiga, yo creo que es al revés, o sea, muchas veces, y todo cristiano debe entender, si no tenemos el compromiso, no lo hacemos, ¿verdad? Yo lo reconozco, si yo no tuviera el compromiso de la enseñanza, no estudiaría como tengo que estudiar. Me ocuparía quizás con muchas otras cosas y no profundizaría como tengo que profundizar. Pero como sé que voy a estar aquí, que es un mandato de parte de Dios y que me van a hacer preguntas y que muchas personas escuchan y que confían en lo que enseñamos, yo digo como el apóstol Pablo, ay de mí si no me preparo. Pero sin esa responsabilidad, muy seguramente no lo haría. Así que cuando hacemos que los congregantes, los miembros de la iglesia entiendan la seriedad de la mesa del Señor y la hacemos de manera que dicen, oye, va a ser la mesa del Señor, y yo he escuchado de algunos, no me he puesto a cuentas con esta persona porque tengo un conflicto con él y ya va a ser la mesa del Señor, y se mueven a arreglar sus asuntos porque no quieren participar indignamente. Así que me parece que es mejor, ¿no? Porque los presionas a que hagas algo y no dejes así tu vida cada vez que la celebras. Entonces, no es que evitar que caigan, sino presionarlos para que pongan orden en sus vidas. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Sergio Navarro, buen día, pastor. Dijiste lo que era la Pascua para los egipcios en lugar de los judíos. Perdón. No estoy consciente, pero si lo dije así, perdón. Para los judíos. Aunque los egipcios también vieron, ¿verdad? Pero bueno. Siguiente, no entiendo el nombre porque tiene un font raro. Dice, buenas tardes, pastor, ¿se puede aplicar el pasaje de los fariseos para el tema de la música en la iglesia? Es decir, que si el mensaje es fiel a la escritura, no importa cuán sea el cantante. Oh, ya se me movió todo. No es, el mensaje es fiel a la escritura, no importa quién sea el cantante o ministerio del cual venga, o sería un criterio distinto. El pasaje de los fariseos con la música. El problema, a ver, el problema de los fariseos es que ellos querían la atención. Dice, si les... ok, me refiero a que la verdad es la verdad, no importa quién la diga. A eso se refieren, ¿verdad? Si el mensaje es fiel a la escritura, no importa quién sea el cantante o ministerio del cual venga. Ahí entiendo. Sí, mira. El apóstol Pablo, cuando habla de los sacrificados a los ídolos, me parece que lo deja muy claro. Un ídolo nada es, ¿verdad? Y tú puedes comer de los sacrificados a los ídolos si no te afecta la conciencia. Tienes la libertad para consumir de los sacrificados a los ídolos si no te afecta. Pero si a alguien le afecta y lo haces delante de él, dice el apóstol Pablo, entonces no comas, por amor al hermano. Entonces, si tú hablaras de una actividad que tú desempeñas en lo individual y a ti no te afecta, como dicen algunos, escuchar música secular es pecado, la Biblia en ningún momento condena la música secular. Si un cristiano escucha música secular, ¿está pecando? Dices, pues depende del cristiano. Porque la música secular, aunque sí hay letras denigrantes, ¿verdad? Que son a veces impronunciables, y tú piensas que un cristiano va a estar cantando eso, dices, no es coherente, ¿verdad? ¿Cómo es que te agrada eso cuando se refiere así de la vida en matrimonio de las mujeres y de muchas cosas? Dices, eso está mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, ¿verdad? Y el corazón es la mente. Si tú estás constantemente metiéndote eso a tu mente, tú mismo empiezas a aceptar eso como normal y te haces daño. Pero dices, no estoy hablando de reggaetón. Estoy hablando de otra cosa que, no sé, habla del amor y que el día que te conocí me enamoré. Bueno, no te afecta en tu conciencia, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo vengo en el carro y veo una canción así de los 80, los 90, no es cristiana y la pongo y alguien de la iglesia viene, oye hermano, ay, escucha. Así, ¿esa es de Marcus Witt? No. ¿Es música cristiana? No. ¿Cómo si tú eres el pastor?
¿Me explico? Si yo sé que va a tropezar, aunque para mí no genere ningún problema escucharla, mientras ese tipo de personas me puedan escuchar, no lo voy a hacer. Pues te fijas, estoy hablando de algo individual. Ahora tú pones en la alabanza, cantamos algo que aunque la letra es bíblica, esos que la cantan están asociados a ministerios con doctrina errónea, vamos a hacer tropezar a muchos. Por esa razón, si la letra es bíblica, la letra decimos amén, ¿verdad? La letra es bíblica, no importa quién la dice. Pero ese no es el punto. Evitamos ese tipo de agrupaciones por el tropiezo de los que escuchan, no porque sea algo malo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que pone Pablo con los sacrificados a los ídolos. Y lo que algunos aplican para los tatuajes y muchas otras cosas, ¿verdad? Dicen, oye, ¿tatuarse es malo? ¿La Biblia lo prohíbe? No, era una prohibición de los israelitas. Nosotros no. Ah, me voy a tatuar aquí una cruz. No, espérame, eres libre para hacerlo. Pero ¿en qué comunidad vives, verdad? ¿Eso va a generar tropiezo a tus hermanos? Entonces no lo deberías hacer según el apóstol Pablo. Es que como quiera quiero hacérmelo. Bueno, el amor consiste en no hacer lo que tú quieres. Pero bueno, ¿qué tal si no me lo pongo aquí? Me lo pongo, no sé, acá en la axila. Bueno, si nunca vas a enseñar la axila, no vas a hacer tropezar a nadie, ¿verdad? Pero si en algún momento vas a los bautizos y te avientas al agua y se ve, ya hiciste tropezar a alguien. Entonces, por amor a tus hermanos no lo haces. ¿Me explico? Esa es la esencia. Cuando hablas de la alabanza y se hace públicamente, no se trata de si es verdad o no lo que está cantando. Por supuesto que no vamos a cantar algo que no es bíblico, pero ese no es el factor, si es verdadero o no, sino el tropiezo probable, posible de los que escuchan. Siguiente, Tony dice, si entiendo bien, el milagro es para autenticar al mensajero, para que la gente supiera que el mensajero viene de parte de Dios. Entonces, entendiendo que un hombre no hace milagros, no es necesariamente del Señor. Perdón, un hombre que hace milagros no es necesariamente del Señor. ¿Podríamos entonces concluir que había mensajeros que venían de parte del Señor que no eran salvos? Mira, si no me equivoco es Deuteronomio donde Dios especifica esta regla. Si viene un profeta y da una señal y esa señal se cumple, dice, es de parte de Dios, pero si después te dice, ven y adoremos a dioses paganos que no conoces, entonces tienes que saber que fuiste puesto a prueba. O sea, se cumplió la señal, excelente, pero dice Dios desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si te trae una doctrina distinta, cuando dice, ven y adoremos a dioses que no conoces, entonces no es de parte de Dios, a pesar de que se cumplió la señal profética que hizo. Entonces, ese era un ejemplo claro de que podían llegar pseudoprofetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento habla de falsos maestros que encubiertamente introducen herejías destructoras. Así que imagínate que hay una persona que incluso, por alguna extraña razón, puede hacer alguna señal milagrosa. Es ok, la señal, como sanar a una persona, dices, gloria a Dios porque sanó a esa persona, a pesar del medio que usó, porque la doctrina de ese medio demuestra que no viene de parte de Dios. Y sí, creo que puede suceder que Dios en su misericordia le dé sanidad a alguien por medio de un falso maestro. Ese falso maestro se va a engrandecer a sí mismo por ese milagro, no entiende que es Dios el que hace los milagros. Pero analizar la doctrina de ese falso maestro, tú entiendes que a pesar de la misericordia de Dios en sanar a esa persona, por medio de ese hombre no es un siervo de Dios, porque su doctrina lo descalifica, ¿verdad? Así que sí, creo que puede darse el caso hoy en día y en cualquier momento del tiempo que haya mensajeros de parte de Dios que no son salvos. Yo escuché del Evangelio, Dios me hizo nacer de nuevo por medio incluso de un evangelio defectuoso, por un hombre que creo yo no es salvo, aunque se considera que es un pastor de una iglesia muy grande. Y dices, ¿por qué si ese hombre es así? Pues porque si Dios puede usar una mula, puede usar a cualquiera, ¿verdad? Siguiente, Sergio Navarro, ¿cómo interpretar que Satanás entró en Judas? Gracias. Pues literalmente, Jesús enseñó eso sobre los demonios. Cuando echas fuera el espíritu inmundo, dice, ese anda en lugares desérticos buscando dónde morar. Y luego regresa, se encuentra la casa vacía y ordenada, toma otros 7 peores que él y vienen, habitan en él. De manera que estaba en él y salió y puede volver. No se nos explica cómo es eso, pero hay mucha evidencia en los evangelios de personas endemoniadas. Se manifiestan de distinta manera.
el que estaba ciego y mudo, no, sordo y mudo, perdón, la mujer que estaba encorvada en la sinagoga, este mismo muchacho que era arrojado al fuego o al mar, el endemoniado gadareno que tenía fuerza sobrehumana y ni siquiera las cadenas lo contenían. Hay mucha evidencia de posesión demoníaca. Entonces, Judas, así como un demonio podía entrar en él, Satanás en persona entró en él. Pero a diferencia del que echaba espuma por la boca o que era arrojado al fuego o al agua, lo que hizo Judas fue vender a Jesús, ¿verdad? Así que hay muchas personas endemoniadas. Yo creo que es una afirmación certera. Hay muchas personas endemoniadas y no están con fuerza sobrehumana, ni echando espuma por la boca, ni nada, pero están lucrando con el Evangelio, lucrando con las cosas de Dios. Así que el hecho de que Satanás haya entrado en Judas, en el contexto de los demonios y las posesiones, es un tema ya muy evidenciado en la Biblia como algo posible, aunque no se nos explica el detalle de cómo sucede. Jesús Medina, pastor, ¿cuándo comenzó el nuevo pacto? ¿Comenzó en la última cena? Es mi postura que sí, dado que Jesús dice, este es el nuevo pacto. Y el pacto es ratificado con sangre, ¿verdad? Y ese mismo día Jesús derramó su sangre. Algunos piensan que la iglesia empieza en Pentecostés, porque el Espíritu descendió con poder. Pero no, si tú lees antes del Pentecostés, cuando Jesús se aparece a todos los discípulos reunidos, dice, sopló sobre ellos, ¿verdad? Les dio el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento. El nuevo pacto, entonces, tuvo que haber iniciado antes. Y para mí la referencia más clara es en la última cena. Siguiente, Pedro Lozano, pastor, Dios le bendiga. Le pregunto, Judas cometió el pecado de traicionar y entregar a Cristo, pero aún ese pecado es perdonado, como dice Mateo 12:31. Y Lucas 12:10, pero el pecado de los fariseos y saduceos y judíos, ellos no serán perdonados por negar a Cristo y el poder del Espíritu Santo que le atribuyen a Satanás. Y ya no dice nada. Entonces, bueno, creo que es porque el pecado de Judas no fue perdonado, creo, sería la pregunta. Y lo vamos a ver un poco más adelante porque Pedro también negó a Jesús, ¿verdad? Lo traicionó. Sin embargo, Pedro fue salvo. Y la única diferencia, aunque lo vamos a ver con más detalle, es que Jesús rogó por Pedro y no rogó por Judas. Y yo sé que eso es polémico para muchos, decir, o sea que Jesús no quiso que Judas se salvara. Nadie se salva a menos que Dios así lo haya determinado, ¿verdad? Pero es un shock para muchos, como un Dios bueno no quiere que alguien se salve. Y me faltaría mucho tiempo para darte información. Entonces, lo que te puedo decir es que, sí, lo que Judas hizo era perdonable, ¿verdad? No era el pecado imperdonable que Jesús menciona cuando lo acusan de echar fuera a los demonios por medio del poder de Belcebú. Sin embargo, Judas no fue salvo y la paga del pecado es muerte. Y hay muchas personas que no cometen el pecado imperdonable conscientes, pero necesitamos estudiarlo más. Sí es imperdonable en algunos casos porque tuvieron la luz al alcance y la despreciaron. Pero hay otras, por ejemplo, si pensamos en los mayas, ellos jamás escucharon el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esos son temas que si Dios lo permite los trataremos un poco más adelante. Pero la diferencia entre Pedro y Judas es que Jesús intercedió por Pedro. Bien, despedimos la transmisión entonces. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.